Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos al culto de hoy. Hoy es el día martes 16 de junio. Antes de cantar dos alabanzas y antes de recibir la palabra de Dios, me gustaría orar. Oremos juntos en fe para empezar el culto. Amantísimo Padre Celestial, Dios grande, poderoso, Rey de las naciones, soberano sobre todo, Padre amoroso, Dios justo y bueno. Gracias, oh Dios, por este día maravilloso, por permitirnos, oh Dios, alabarte, adorarte a través de este culto. Y Padre, vivimos el día domingo, que tú deseas que tu pueblo se congregue físicamente, que nos consideremos unos a otros para estimularnos a amor y a buenas obras y a fe. Pero Padre, en este tiempo de pandemia, de cuarentena, lo mejor que podemos hacer, oh Dios, es congregarnos por este modo virtual, oh Señor, unirnos en una fe, escuchando tu palabra, orando juntos en humildad y en fe, recibiendo tu palabra cada quien en su hogar, oh Dios, y alabándote, adorándote, agradándote en todo, Señor. Padre, te pedimos bendiciones por nuestra iglesia hispana Antioquía, oh Dios. Entendemos que somos llamados a ser sal y luz, que la iglesia local, que cada iglesia cristiana que está en cada pueblo, en cada nación, es el instrumento escogido, Dios tuyo, para alcanzar almas con las buenas nuevas del Evangelio. Te agradecemos por la iglesia, por nuestra iglesia, la iglesia Antioquía. Te pedimos que este culto sea utilizado en tus manos para edificar a tu pueblo, para bendecir, oh Señor, a tu iglesia, a fortalecernos en la fe, ayudarnos a crecer en madurez y en conformidad a Cristo Jesús. Recibe toda la gloria y la honra en esta tarde, que todo esto es para ti. Todo lo pedimos en el nombre poderoso y majestuoso, glorioso de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Vamos a empezar el culto de hoy cantando dos alabanzas. La primera alabanza que vamos a cantar juntos es la canción Dios puede salvar por Hillsong. Cantemos juntos, queridos hermanos y hermanas. Cantemos juntos, todos necesitan. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza, y un Dios que salva. Cantemos juntos, Cristo puede mover montes. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Aún con mis temores, aún con mis temores, sé que me aceptas. Lléname otra vez, mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo, a ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad, Jesús. En la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes,
Solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Te alabamos, te exaltamos, oh Señor, te adoramos, oh Cristo Jesús. Todos necesitan tu gracia, tu amor, tu gran salvación. Sánanos, restauranos, fortalécenos, oh Señor. Envíanos al mundo a ser sal y luz, a ser tus manos y tus pies, a ser misioneros tuyos, oh nuestro Señor y Salvador. La próxima alabanza que vamos a cantar es Mi Roca. Nuestra esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Cantemos juntos, mi esperanza. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Él es Dios. Él es Rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. En Jesús fuerte
fuerte soy, solo Él mi roca es sobre la tempestad. Él es Rey. Un día Él regresará. En su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Justificado por la fe. Gracias, oh nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, que en ti tenemos salvación, en ti tenemos esperanza, en ti tenemos vida abundante, en ti tenemos todo, oh nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, recibe nuestro culto que te entregamos en este día. Queremos que tú nos hables a través de tu palabra. Henos aquí tus siervos que estamos dispuestos a escuchar tu voz, a escuchar tu palabra, a obedecerte, oh Señor, en fe, en humildad, en obediencia a tu palabra. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos al culto de hoy. Un placer estar con ustedes en este día tan especial. Vamos a seguir en nuestra serie de prédicas sobre la iglesia, la existencia de la iglesia. ¿Por qué ha establecido Jesucristo a su iglesia sobre esta tierra? Y vimos la semana pasada, el día martes, cómo se hacen los discípulos. Y vimos las 4 P's. No sé si se acuerdan bien de las 4 P's que vimos. Primeramente vimos la gran comisión en Mateo 28, versículos 18 al 20, que vamos a ver juntos aquí en la palabra de Dios. Dice Mateo 28, versículos 18 al 20, lo siguiente: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y juntos vimos la palabra en 1 Corintios 3, versículos 5 al 9, que en fin la obra misionera es la obra de Dios. Dios es el que con su pasión hace discípulos de Cristo Jesús. Dios, con su pasión para su gloria, para enaltecerse a sí mismo, para glorificar su santo nombre, es el que alcanza almas con el Evangelio. Claro, nosotros somos instrumentos, nosotros somos las herramientas que usa Dios como misioneros, como cristianos que llevamos la buena nueva del Evangelio, las noticias de Cristo Jesús. Pero vemos que Dios, en fin, es el que hace todo esto. Y dice la palabra en 1 Corintios 3, 5 al 9, que pues es Pablo y que es Apolos, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y la semana pasada, a través de varios pasajes bíblicos, vimos que Dios hace discípulos de Cristo por medio de 4 cosas. Primeramente, está el poder del Espíritu Santo. Esto lo vimos en Lucas 24, en Hechos 1, en Hechos 2. Lo vimos que Dios envía su Santo Espíritu para fortalecer a su pueblo, para darle palabra, para darle gozo, ánimo, para darle fuerza y valentía. Y cuando somos llenos del Espíritu Santo, lo que hacemos es, el segundo punto, predicar la palabra, predicar el Evangelio de Cristo Jesús.
¿Quiénes hacen esto? Todo el pueblo de Dios, no solamente los pastores, no solamente los diáconos y ancianos y los misioneros, sino todo el pueblo de Dios tiene que involucrarse activamente en hacer discípulos. Y vimos que para hacer la obra misionera uno tiene que tener perseverancia y fe, porque no es una obra fácil. Vimos varios pasajes bíblicos, por ejemplo en Lucas 24, 44 al 49, que es la versión de Lucas de la Gran Comisión. Vimos lo siguiente: y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces Dios, a través de Jesucristo, le dice a los discípulos, reciban el Espíritu Santo primero. Y eso es lo que vemos en Hechos 1, 4 al 8. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y sigue la palabra en Hechos 4, 29 al 31. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Entonces las 4 P's: el poder del Espíritu Santo, la predicación de la palabra, el pueblo entero de Dios, la iglesia, y perseverancia y fe. Y vimos el día martes que un discípulo es un aprendiz, una persona humilde que todos los días sigue creciendo en conocimiento y en conformidad a Cristo Jesús. Y que todos nosotros tenemos el deber de ayudar a estas personas que están viviendo en la potestad de las tinieblas a caminar paso a paso hacia Cristo Jesús, a conocerlo a Él, después de bautizarse y confesar su fe en Cristo, caminar más y más hacia Cristo Jesús, crecer en conformidad a Él. Así que todos nosotros tenemos el deber, no solamente los pastores, sino que todo el pueblo de Dios, todos los cristianos debemos de estar activamente participando en la Gran Comisión, en hacer discípulos de todas las naciones. Ahora que vimos las 4 P's, el poder del Espíritu Santo, la predicación de la palabra del Evangelio, todo el pueblo de Dios y la perseverancia y la fe, vamos a ver un ejemplo bíblico de estas 4 P's. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo y Timoteo y Silvano plantaron una iglesia, establecieron una comunidad de fe local en Tesalónica. Y vamos a ver cada una de estas 4 cosas: el poder del Espíritu Santo, la predicación de la palabra del Evangelio, el pueblo de Dios involucrado en esta misión y la perseverancia y la fe. Así que vamos a leer los capítulos 1 y 2 de Primera de Tesalonicenses para ver cómo llegó a concebirse esta iglesia, cómo llegó a formarse
esta iglesia local y vamos a ver cómo nosotros como iglesia podemos crecer en estas 4 P's, cómo podemos poner en práctica lo que estamos aprendiendo aquí en la palabra. Así que vamos a ver aquí en 1 Tesalonicenses, empezando en el capítulo 1, cómo el apóstol Pablo le escribe a los cristianos en Tesalónica y les explica cómo la iglesia fue establecida y que la fe a través de esa misma iglesia local se estaba expandiendo. O sea, Pablo estableció esa iglesia y esa iglesia local empezó a alcanzar a más y más personas. Y la iglesia cumplió el deber que Dios le dio de hacer discípulos. Un discípulo de Cristo Jesús hace más discípulos de Cristo Jesús. La reproducción de verdaderos discípulos. Así que vamos a ver aquí juntos empezando en el versículo 1. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1. Es una carta que Pablo le escribió a los cristianos en esta iglesia. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces, empezando en el versículo 1, ¿qué es lo que vemos? Vemos al pueblo de Dios involucrado en la plantación de una iglesia en la obra misionera. Pablo, Silvano y Timoteo, ellos fueron miembros, podemos decir, de este equipo misionero. Ellos son los misioneros que llegaron a predicar las buenas nuevas aquí en Tesalónica, un lugar que era un centro muy estratégico donde llegaban diferentes rutas comerciales. Es aquí en este lugar, era un puerto en lo que hoy día es Grecia, y a predicar el evangelio primero a los judíos y luego a los gentiles, y así establecer una comunidad de fe. Entonces todos tenemos que estar involucrados. Aquí vemos al pueblo de Dios, Pablo, Silvano y Timoteo, enviados por otra iglesia local. Y vemos en los versículos 2, 3, 4 y 5 lo siguiente. Dice aquí en el versículo 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. ¿Por qué? Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Vemos las 2 P's, predicación de la palabra, del evangelio. ¿Sí? Y vemos el poder del Espíritu Santo. Y vemos esto una y otra vez aquí en las palabras del apóstol Pablo. Seguimos en el versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Entonces vemos cómo esta iglesia local y su testimonio de fe, quizá no hayan ido ellos directamente, personalmente, a ser misioneros, pero están expresando las noticias de que esta iglesia está creciendo. A pesar de la oposición y la gran tribulación que están experimentando, hay gozo. El gozo del Espíritu Santo está llenando a los tesalonicenses, y luego la gente en Macedonia, las regiones de Macedonia y de Acaya, están empezando a escuchar de esta iglesia y a través de ellos las buenas nuevas del evangelio.
Dice aquí en el versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Vemos aquí que por su iglesia se ha divulgado la palabra del Señor. La palabra de Dios es el misionero más eficaz, porque aunque nosotros quizá no podamos congregarnos físicamente, la palabra de Dios no está en cuarentena. Dios y su obra misionera no están limitados por la cuarentena, porque como dice Dios, la palabra cumplirá el propósito por el cual Dios ha enviado su palabra. Amén. Así que Dios va a dar fruto a través de la predicación de su palabra, porque el poder no está en nosotros, está en la palabra, está en el glorioso evangelio de Cristo Jesús. Y eso es lo que vemos aquí con la iglesia de los tesalonicenses. Vemos el poder del Espíritu Santo porque vemos vidas transformadas. Dice aquí, os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Se ve un testimonio vivo, se ve un cambio real, genuino, impactante en la vida de los cristianos. El poder del Espíritu Santo, la predicación de la palabra de Dios, todo el pueblo de Dios unánime en cumplir la obra misionera de Dios, y vemos también la perseverancia en la fe a pesar de la gran tribulación, la oposición, a pesar de tantas aflicciones que experimentaron ellos por ser cristianos, perseveraron en la fe. Y sigue en el capítulo 2. Dice así el apóstol Pablo: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Vemos aquí el apóstol Pablo está diciendo, nosotros también tuvimos que perseverar. ¿Cuántas veces casi nos morimos en nuestros viajes misioneros? Dice en el versículo 3, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueban nuestros corazones. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo una palabra fuerte en contra de muchas de las iglesias que vemos hoy día, que no predican fielmente el glorioso evangelio. Se enfocan más en la superación personal, se enfocan en la autoestima, se enfocan en la prosperidad. No, aquí el apóstol Pablo hizo una cosa solamente, predicó el evangelio, sin engaño, sin motivos impuros, no para engrandecerse a sí mismo, no para establecer su reino, no para hacerse el famoso, sino para glorificar a Dios, para glorificar a Cristo Jesús, con corazones puros, con intenciones puras. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. ¿Cuántos líderes y pastores hoy en día viven por su riqueza? Dice, Dios es testigo, ni buscamos la gloria de los hombres, ni de vosotros ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. En vez de recibir de ustedes y en vez de cobrarles, más bien nosotros dimos nuestras propias vidas. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. ¿Cuántos pastores no son pastores, son hombres de negocio?
que no son como una madre que cuida a sus hijos, un verdadero pastor que se preocupa por el rebaño, por cada una de las ovejas. Si no quiere utilizar su plataforma para ser famoso, para ser reconocido, para establecer su reino y no el reino de Cristo Jesús, para ser discípulos suyos y no de Cristo. Y dice aquí el apóstol Pablo, ustedes conocen nuestros corazones, han visto cómo vivimos entre ustedes. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Uno de los puntos que vemos aquí en 1 Tesalonicenses es lo siguiente, que el apóstol Pablo sabe balancear bien entre predicar la doctrina y el evangelio y mostrar el amor de Dios, de Cristo Jesús, de una manera palpable, de una manera real, un ministerio de encarnación, donde Él llega a ser las manos y los pies de Cristo Jesús. Tristemente, yo creo que en muchas iglesias no se balancean estas dos cosas muy bien. Algunas iglesias que pues, son muy inteligentes, personas pero muy elocuentes, bien estudiadas, que se enfocan mucho en la sana doctrina. Y no me malentiendan, es indispensable, es imperativo que una iglesia tenga sana doctrina. Ese tiene que ser el fundamento, la base. Pero hay algunas iglesias que se enfocan tanto en la sana doctrina que luego llegan a ser casi como fariseos, orgullosos, que menosprecian a los hermanos menos estudiados, personas que no tienen quizá la misma doctrina de ellos y que no muestran el amor de Cristo. Predican del amor de Cristo, pero no lo viven, no lo practican, no lo muestran en sus vidas. Y hay iglesias donde la verdad les falta mucho en la parte del ministerio encarnacional, el ministerio donde se ve Cristo Jesús de una manera tangible en sus vidas, en su servicio, en su ministerio. Ahora también hay iglesias que se enfocan tanto en las obras de misericordia, en las ayudas, que son más una beneficencia social, son más una organización de apoyo humanitario que una iglesia, que piensan que simplemente al ayudar al necesitado, al establecer un hospital, al cavarle un pozo a esta gente que no tiene agua, que con simplemente hacer buenas obras ya basta y no tiene que predicarse el evangelio. No, aquí vemos ambas cosas, como el apóstol Pablo predicaba con denuedo el evangelio, pero también lo mostraba en su propia vida. Para que seamos una iglesia eficaz en hacer discípulos, tenemos que tener las 4 P's, el poder del Espíritu Santo, la predicación de la palabra. Tenemos que tener todo el pueblo de Dios participando en la obra misionera, la perseverancia y la fe. Pero estas cosas siempre también enfocándonos en vivir el evangelio, en practicar lo que predicamos, en ser como Cristo Jesús. Ese es nuestro deseo, esa es la oración de nuestra iglesia en Antioquía, que seamos esa iglesia que Jesucristo tanto desea ver. Hoy por la mañana estuve leyendo diferentes artículos en una página web llamada la Coalición por el Evangelio. Coalición por el Evangelio se llama así.
y encontré un artículo sobre una iglesia que se estableció hace como 8 años, creo, en un pueblito llamado Iquitos, Perú, cerca de las Amazonas. Está en el parte noreste de Perú. Y encontré esta iglesia llamada Iglesia Génesis. Ahora, para aquellos de ustedes que no saben, Perú fue uno de los países que fue muy proactivo en su respuesta a esta pandemia del coronavirus. Pero a pesar de todos los esfuerzos que hicieron de parte del gobierno, Perú se ha convertido en uno de los epicentros en Sudamérica. ¿Por qué? Por varios factores. Primeramente, por la tremenda pobreza en el país de Perú. Se dicen que una tercera parte de las personas no tienen acceso a agua. No estoy hablando solamente de agua potable, estoy hablando de agua ni hasta para lavarse. Entonces, si el gobierno te dice, durante este tiempo de cuarentena, no salgan, lávense bien las manos, ¿cómo van a lavarse las manos si no tienen agua para lavarse las manos? O por ejemplo, le dicen a la gente, no salgan a las calles. 20% de la población del Perú, y me parece que muchos son que viven más en las comunidades humildes y rurales, pero dicen que un 20% de la población de Perú no tienen refrigeradores. Entonces, para comer tienen que salir a comprar al mercado todos los días. Y además les dicen no trabajen, pero la gran mayoría de la población depende del trabajo de cada día para poder comer. No tienen ahorros, tienen que salir a trabajar para poder comer. Entonces todas estas cosas hicieron que Perú llegara a ser un epicentro de la pandemia. Ahora en Iquitos están encontrando muchas casas que ponen su bandera blanca. Si ustedes saben bien, la bandera blanca es un símbolo ¿de qué? De humildad. O sea, nos rendimos. En tiempos de guerra, paz, por favor, nos rendimos. Ya nos vencieron, ya no tenemos nada, nos rendimos. Es una sumisión. Y muchas casas están poniendo sus banderas blancas como símbolo ¿de qué? De gran pobreza, de necesidad extrema. Cuando no tienen absolutamente nada para comer en la casa, entonces han puesto estas banderas afuera de sus casas para mostrar que necesitan ayuda. Entonces esta Iglesia Génesis, que se está levantando en Iquitos, Perú, empezaron a visitar a estas familias muy necesitadas, con despensas, con comida. Ven aquí con las necesidades básicas. Hasta algunas familias recibieron gallinas. ¡Qué bendición! Aquí vemos a algunos hermanos de la iglesia repartiendo sus despensas y hasta gallinas vivas. Y además que los hospitales ahorita están cerrados, hasta los mismos doctores, algunos se han infectado y ya no están atendiendo a los pacientes. Entonces vemos cómo una misionera norteamericana que es enfermera, que vive en Iquitos, está visitando a la gente del pueblo, entra a sus hogares para darles atención médica. Ahora, todas estas cosas son buenas y son necesarias, pero acordémonos, como vimos ahorita en el ejemplo de Tesalonicenses, que es las buenas obras, pero siempre junto con la predicación del evangelio, con la sana doctrina, con la plantación de una iglesia local. Entonces esta iglesia, que tienen varios cultos a la semana, estuve viendo un video que su local que tienen es tan pequeño que tienen que ser 4 cultos los domingos para poder recibir a todas las personas. Tienen un tiempo de oración a las 6 de la mañana como nosotros, donde llega toda la iglesia a orar y clamarle a Dios. Aquí un tiempo de alabanza, de adoración, donde llegan muchos jóvenes del pueblo a conocer a Cristo Jesús, a alabar su santo nombre.
Y vemos aquí el discipulado, que en el pequeño local que Dios les ha permitido, reúnen a las personas y les enseñan cómo ser un discípulo de Cristo Jesús. Leí el artículo que fue escrito por la esposa del pastor. Ellos tienen 3 hijos propios y ahorita en tiempos de pandemia están viviendo con 19 niños y jóvenes más adoptivos que viven con ellos en su casa. Entonces nosotros que con 1 o 2 niños ya la verdad no podemos, imagínense durante este tiempo de pandemia, alimentar a tantas personas. Además de su familia, que son 5, tienen a 19 personas más viviendo en su casa. Y en la casa, en el hogar, están enseñándole a estos jóvenes el discipulado, la doctrina, que conozcan a Dios, que conozcan a Cristo Jesús, que ellos crezcan a ser discípulos de nuestro Señor y Salvador. Hermanos y hermanas, este es un ejemplo de una iglesia que está cumpliendo la gran comisión, que está haciendo verdaderos discípulos de Cristo Jesús. Nosotros también, la Iglesia Hispana de Antioquía, debemos de seguir el ejemplo de esta iglesia y enfocarnos en hacer discípulos a todas las naciones, pero empezando aquí en Filadelfia, con nuestros hijos, con nuestras familias, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos. Nosotros somos llamados a ser discípulos. ¿Cómo? Dependiendo del poder del Espíritu Santo, predicando el Evangelio de Cristo Jesús. También tenemos que involucrarnos todos como el pueblo de Dios, la iglesia, y perseverar en la fe. Y haciendo estas 4 cosas, predicando el Evangelio y mostrando el Evangelio, viviendo el Evangelio, mostrando el amor de Cristo Jesús, podremos nosotros alcanzar muchas almas necesitadas y así agradarle a Dios, glorificarlo a Él, a través del establecimiento de nuestra iglesia y al hacer más y más discípulos de Cristo Jesús. Vamos a cerrar los ojos en este momento y vamos a orar para concluir el culto de hoy. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, venimos ante ti en esta tarde, oh Señor. Gracias por tu palabra y gracias por mostrarnos un ejemplo bíblico en la iglesia de los tesalonicenses. Cómo tú obras, oh Dios, cómo tú levantas discípulos, cómo tú estableces iglesias. Y cómo todo lo que tenemos que hacer nosotros es tener fe, obedecer, ser activos, oh Dios, en esta obra misionera y obedecerte, confiando en el poder de la palabra, no en nosotros mismos, confiando en la eficacia del glorioso evangelio, no en nuestra elocuencia, obedeciendo en fe. Ayúdanos, oh Dios, a hacer esa iglesia misionera, esa iglesia que hace verdaderos discípulos de Cristo Jesús. Y ayúdame a empezar conmigo, con mi persona, con mi vida, a ser un verdadero discípulo y a ser más discípulos de mis propios hijos, de mi familia, de todas las personas que pones a mi alrededor. Gracias, Padre, por nuestra iglesia, la Iglesia Hispana Antioquía. Úsanos para la expansión de tu reino, para tu gloria. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro glorioso Salvador. Amén. Un tipo de anuncios. Quiero que vean aquí en estas imágenes. El domingo pasado pudimos hacer 2 cultos presenciales. El primer culto en el parque de Upper Darby y el otro culto en el templo, que fue la primera vez que nosotros, los miembros de la Iglesia Hispana Antioquía, nos congregamos en el templo. Ahora, como ven aquí, muy estrictamente hicimos fila, checaron la temperatura de cada persona que ingresó al templo, nos desinfectamos las manos y por familias, por hogares, nos sentamos acatando a los reglamentos del aislamiento, distanciamiento social. Quiero que sigan orando mucho por nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque ya los pastores están hablando, dicen, la pandemia ha cambiado todo. Y la verdad, muchos de los hermanos como que se han vuelto muy, pero muy cómodos ya en casa. Ay, pero qué fácil tomar mi teléfono celular, acostarme en mi cama y ver la prédica o solamente la parte que me gusta, y si me aburra, pues apago el teléfono y pues no, tenemos que
que orar y pedirle a Dios que nuestra iglesia no se vuelva una iglesia floja e indisciplinada. Que podamos levantarnos y prepararnos bien para el día en cuando podamos nosotros congregarnos de nuevo, que lleguen más personas, que vengamos con más ánimo, con más ganas, con más deseos de amar a los hermanos, de servir en la iglesia, de asistir regularmente a los cultos, y que Dios, que nuestra iglesia, que la vida espiritual sea nuestra prioridad en todo. Así que les pido por favor, hermanos y hermanas, que oren por la iglesia, por nuestros hermanos. Oren también por nuestras iglesias en San Juan, Colorado, Oaxaca y en San Pedro, Tlaxcala, por favor. Que Dios también los fortalezca en la fe, que podamos apoyarlos y animarlos a ellos también durante este tiempo tan difícil. Y que nuestra iglesia sea una iglesia que hace verdaderos discípulos. No solamente conversos, no solamente personas que dicen, oh, yo quiero aceptar a Cristo y luego viven como quieren. No, verdaderos cristianos. Amén. Muchas gracias. Dios los bendiga grandemente a todos ustedes, a sus familias. Y nos estaremos viendo mañana para el devocional. Muy buenas noches. Dios los bendiga.